Buenas tardes a todas y a todos ustedes que nos acompañan en la presentación del Atlas de la Seguridad y la Defensa en México 2016. Me parece muy pertinente que las diversas instituciones hayan finalmente logrado concretar este estudio importantísimo, y de manera particular me parece que es necesario agradecer a cada una y a cada uno de los articulistas, todos y todas con una gran trayectoria, y por supuesto a quienes se encargaron de la edición de este importante documento. Permítanme hacer un comentario en relación a que no podía ser la presentación de este atlas en un momento más adecuado para el país. En momentos en que estamos prácticamente en un debate si es necesario contar con una ley de seguridad interior que regule la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y el combate de la delincuencia organizada. Como nos podemos percatar, actualmente prevalece un discurso y una estrategia para legitimar la militarización de la seguridad pública. No lo podemos negar. Luego, sobre todo de aquel discurso, entre varios, pero hay uno muy importante que es importante recordar, del secretario de la Defensa, en el que señaló el desgaste del ejército en las calles y pidió un marco legal que hoy no existe evidentemente, la Constitución lo prohíbe, que regule la participación del ejército de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Como todas y todos sabemos, este comentario inusual del secretario de Defensa Nacional generó una gran reacción en el país, y de repente tuvimos distintas iniciativas en las dos cámaras del Congreso de la Unión alrededor de la materia de seguridad interior. Por eso, la presentación de este atlas constituye un elemento fundamental y, por supuesto, es necesario considerarlo cada una de sus páginas en la discusión de este y otros debates importantes que tenemos que dar. Yo quiero destacar que los 16 ensayos sobre la actual problemática en materia de seguridad pública, en temas que van desde el análisis de los grupos criminales, la década de la guerra en contra del narcotráfico, las cárceles, los autogobiernos, la impunidad de los delitos, el inusitado incremento del presupuesto en materia de seguridad pública, la legalización de la marihuana, el lavado de dinero, el tráfico de armas, la seguridad entre México y Estados Unidos y los análisis de los estados, en este caso particularmente, como ya se mencionó, de Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán y Guerrero, constituyen una gama de temas muy completos, dada la calidad de sus autoras y de sus autores. Adicionalmente, los cuadros estadísticos anexos sobre diagramas, gráficas y mapas en temas como la defensa, la seguridad pública, la procuración de justicia, el combate al crimen organizado, el deterioro de los derechos humanos, la vulnerabilidad en la que se encuentran las y los profesionales de la comunicación, la transparencia y la percepción de la población sobre la violencia complementan este importante atlas. Por ello, es necesario felicitar en primer lugar a Sergio Aguayo y a Raúl Benítez por impulsar, más allá del ámbito académico, este importante esfuerzo que sin duda debe ser tomado en consideración para los distintos debates de distintas materias que estamos realizando desde el Congreso de la Unión. Y además, también me parece que debe prevalecer en las discusiones, en las decisiones, en las definiciones,
de las distintas plataformas de quienes aspiran a estar en un cargo de representación popular, un cargo desde el Poder Judicial o también, por supuesto, el Poder Ejecutivo. No hay manera que el país siga transitando sin que tengamos que tomar en cuenta lo que cada uno o cada una de quienes aspiran a cualquier encargo público, particularmente quiero hacer énfasis a los encargos públicos, tienen que referir necesariamente a los puntos que aquí están integrados. Es también importante reconocer quienes colaboraron en el anexo estadístico, Armando Rodríguez Luna, Patricia Quintanar y Keila Vargas, y por supuesto cada una y cada uno de los colaboradores de los textos que se integran y que ustedes van a leer y se van a documentar y van a tener en este atlas de todos los elementos que necesitan para su trabajo, pero también para la comprensión de lo que pasa en el país. Permítanme destacar algunos asuntos relevantes a partir de este atlas. La transformación de los grupos criminales mexicanos en los últimos años. Todos estos que han pasado de ser organizaciones orientadas casi exclusivamente a los negocios del narcotráfico a organizaciones de tinte predatorio con claras ambiciones de control territorial que de alguna manera rompen el llamado contrato social en sus zonas de influencia. Esa es una característica singular que en los últimos años se evidencia y queda debidamente plasmado en este atlas. Estados Unidos y México deben dedicar más recursos a programas de educación, prevención, tratamiento y rehabilitación con el fin de reducir el consumo del vecino país y la demanda de enervantes. Si no es así, las acciones violentas en México seguirán, como observamos día a día, seguirán aumentando, ya que los cárteles, como también observamos, continuarán luchando a muerte por el control del territorio, y es muy probable que en 2018 México termine el sexenio con mayores índices de violencia. En materia de desaparición forzada o la desaparición cometida por particulares, existe un consenso de que se trata, no hay manera de que se cuestione esta definición, de que se trata de un problema gravísimo de derechos humanos, de violaciones a los derechos humanos, con más de 30,000 víctimas registradas y, según el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, aunque se conoce cuántas de estas pueden ser catalogadas como desapariciones forzadas, es decir, perpetradas por agentes del Estado, por la presencia de agentes del Estado, o cuántas son donde no hay presencia de agentes del Estado, que son cometidas por particulares, y cómo podemos diferenciarlas de las desapariciones voluntarias. La violencia, la corrupción y la impunidad que afectan al país han golpeado las libertades de prensa y del ejercicio de la libertad de expresión. No se puede negar. Quienes estamos participando mes con mes desde el 2012 en el mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos lo constatamos todos los días, semanas, meses. Es algo verdaderamente terrible. México ocupa el 6º lugar en el mundo por el tamaño de su población penitenciaria, solo después de Estados Unidos, de China, Rusia, India y Brasil, países que cuentan con una cantidad total de habitantes entre 3 y más de 10 veces mayor que la población de nuestro país. Y en ese sentido es importante destacar la preocupación como Cámara Dirigente del Senado de la República, después de una reforma constitucional para tener una sola ley en esta materia, que norme, que regule el funcionamiento de la organización, cómo tienen que transitar de un sistema a otro sistema hacia la organización social de la ley de ejecución penal, que sigue todavía sin cumplirse en cada uno de sus preceptos y particularmente sus transitorios. En números redondos, el país tiene hoy 245,000 internas e internos,
el 95% son hombres y el 5% son mujeres que están distribuidos en 392 establecimientos penitenciarios. 22 de ellos son de carácter federal y el resto se encuentra en el ámbito estatal o en el ámbito municipal. El 44% de esta población son presos sin sentencia. Fíjense nada más. Y los podemos identificar por el color de su uniforme. 40% vestidos de azul que están en calidad de procesados. Algunos, y nos consta porque hemos visitado los centros, algunos centros de privación, encontramos el caso de un señor que tenía 8 años esperando la sentencia, vestido de azul. 8 años. Es verdaderamente patética la situación en la que se encuentran los reclusorios y también están referidos en este atlas. México invirtió entre el 2008 y 2015 1.820.000 millones de pesos en seguridad y defensa. De esa cantidad, 609.773 millones han sido presupuestados por las entidades federativas para operar sus instituciones de seguridad y los aparatos de procuración de justicia. Por otra parte, 205.509 millones suplementarios se entregaron a estados y municipios a través de los principales fondos y subsidios federales que, lejos de resolver el problema de seguridad pública, se ha convertido en un incentivo perverso que ha generado que muchas autoridades locales durante muchos años hayan abandonado la función de la seguridad pública. Ese es un gran problema que tenemos en el país. Es claro que a pesar de los esfuerzos de la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por combatir el lavado de dinero, los logros realmente son muy escasos. Ante el poder financiero del crimen organizado, los montos que frecuentemente se mencionan en la prensa sobre la riqueza que ostentan los líderes de los grupos criminales contrastan con las cantidades confiscadas que logran capturar o judicializar las autoridades, ya que existe gran facilidad para blanquear activos, ocultarlos en el sistema financiero y legalizarlos a favor del crimen organizado. El número de armas aseguradas ha disminuido efectivamente en los últimos años. En 2015 se registró la cifra más alta y ahí ha venido decreciendo. Ello significa que durante el último periodo anual desaparecieron 3 armas diarias de los arsenales de las instituciones de seguridad pública. Ese es algo que estamos sobreviviendo hoy. Finalmente, permítanme comentarles que este atlas refleja la magnitud del enorme reto que enfrentamos en materia de seguridad pública. Ojalá que la Cámara de Diputados pronto se apreste a dictaminar las reformas en materia de mando mixto que hemos enviado desde el Senado de la República para que siga su proceso en el resto del Congreso permanente y pronto tengamos condiciones de estar trabajando en la Ley General de Seguridad Pública, que derivaría precisamente las reformas, entre otros artículos, al artículo 21 de nuestra Constitución. Por tanto, ya me detengo aquí para no seguir enumerando las grandes posibilidades que nos da este atlas para fundamentar nuestro trabajo. Yo agradezco al Instituto Belisario Domínguez, que tuvo la pertinencia junto con estas instituciones académicas, tanto del UNAM como del Colegio de México, para editar este importante atlas que sin duda alguna seguirá siendo un texto importante académico de análisis y de comprensión de la realidad que tenemos. Conocer la realidad, conocer la magnitud de la realidad es indispensable para tener claramente definido por dónde tenemos que trabajar para transformar esa realidad. La verdad nos lo merecemos como país. Nos lo merecemos las y los mexicanos y tenemos una obligación de reconstruir el tejido social de nuestro país y sobre todo garantizar justicia, garantizar verdad, garantizar la posibilidad de que la gente común y corriente
tenga ya no este sentimiento de incapacidad, de falta de valía, de impotencia frente a las autoridades que día a día, por desgracia, se quedan pequeñas frente a la magnitud de los problemas. Muchas gracias por su atención.